24 del 26 de mayo al 4 de junio del 1940 se dio una operación militar que se llamó la Operación Dínamo, una operación que se llevó a cabo en las costas francesas de Dunkerque y fue básicamente una operación de extracción, una operación de evacuación, una operación de las fuerzas aliadas, las cuales buscaron extraer y salvar a soldados del ejército, sobre todo británico, que habían caído en manos de lo que eran las fuerzas nazis. Y esa operación en las costas de Dunkerque, que hay una película precisamente que está basada en esa operación Dínamo, en principio pareció lo que era una derrota de las fuerzas aliadas. Una derrota de las fuerzas aliadas porque esa operación costó y tuvo grandes costes para aquellos que participaron en la operación Dínamo. Ahora bien, fue una derrota que al final se convirtió en victoria, porque consiguieron salvar a unos 340.000 soldados de las fuerzas aliadas, que permitieron después a esos soldados que la guerra siguiese adelante hasta llegar al día V, el día de la victoria final de las fuerzas aliadas contra lo que eran los nazis. Por tanto, fue una derrota que al final acabó convirtiéndose en victoria. Y esto es algo que nos encontramos en Josué capítulo 8. En Josué capítulo 8 nos vamos a dar cuenta cómo nuestro Dios es el Dios que lo que hace es convertir la derrota en victoria. Convirtió una derrota en victoria para llevar a cabo el propósito de dar a su pueblo la tierra que Él les había jurado. Así que tengan sus Biblias abiertas en Josué capítulo 8, en esos versículos del 1 al 35, y vamos a ver cómo aquí una derrota se convierte en victoria. Y vamos a ver esa conversión de derrota en victoria por parte de Dios bajo 3 puntos en el día de hoy en Josué capítulo 8. Primero lo que vamos a ver es el ánimo. El ánimo porque Dios convierte la derrota en victoria. Segundo lo que veremos es los medios usados para convertir la derrota en victoria. Y tercero, veremos lo que es la respuesta cuando vemos que Dios convierte la derrota en victoria. Vamos a ver estas 3 cosas: el ánimo, los medios y la respuesta. Vamos primeramente al ánimo. Al ánimo porque Dios convierte la derrota en victoria. Y fíjense, Dios convierte algo específico aquí. Dios convierte la derrota por el pecado en victoria para sus propósitos. Esto es algo que vamos a ver de manera clara en todo el capítulo 8 de Josué. Pero sobre todo en los primeros versículos donde vemos ese ánimo que Dios va a dar a su pueblo y en concreto el ánimo que Dios va a dar a su siervo Josué. Y es un ánimo por el cual Dios lo da porque va a convertir la derrota en victoria, pero no cualquier tipo de derrota y no cualquier tipo de conversión. El ánimo va a venir porque lo que nos vamos a dar cuenta es que Dios va a ser capaz de convertir la derrota por el pecado que el pueblo cometió en victoria para los propósitos que Dios había asignado a su pueblo de darle la tierra. Y eso lo vamos a ver cuando entendemos, y lo explicaremos un poquito más adelante, de que el capítulo 8 de Josué no podemos considerarlo sin tener en mente lo que vimos la semana pasada en Josué 7. Porque Josué 7 y 8 conforman una unidad. En Josué 7 vimos la derrota y ahora en Josué 8 vamos a ver la victoria. Pero antes de esto vamos a empezar por el ánimo. Fíjense el ánimo que Dios da a Josué cuando vamos, mis hermanos, al versículo 1 de Josué 8. Versículo 1, Dios le dice: Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate, sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Fíjense lo que Dios le está diciendo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo gente de guerra, levántate
y sube a Jai. Es interesante que Dios le diga a Josué, sube a Jai, porque a Jai no se bajaba, Jai se subía. No se sabe exactamente, la arqueología ha descubierto ciertos restos entre la zona de Betel, en Siquem, donde posiblemente estaba la ciudad de Jai, aunque no está confirmado. Lo que sí se sabe es que Jai estaba en un lugar alto y estaba en una zona rocosa donde había una gran cantidad de piedras y rocas, y eso será fundamental para algo que veremos en el texto y al final del texto. Será fundamental esa zona rocosa para la emboscada que Israel puso a Jai, y será fundamental para la construcción del altar con piedras y para que Josué pudiese escribir la ley de Jehová sobre esas piedras. Pero fíjense que en el versículo 1, Dios básicamente le da el ánimo a Josué con 3 órdenes bien enfáticas. Fíjense las 3 órdenes en el versículo 1. Hay 3 imperativos claros. Jehová dijo a Josué, no temas, ese es el primero, no temas. Fíjense el segundo, ni desmayes. Y el tercer imperativo es el imperativo, sube a Jai. Por tanto, hay 3 órdenes que Dios le da a Josué. No temas, no desmayes, sube a la ciudad de Jai. Y ya sabemos que los imperativos funcionan, aunque no siempre es así, pero suelen funcionar como órdenes, suelen funcionar como mandamientos. Por tanto, lo que Dios le está diciendo aquí a Josué es de Josué, aquí no hay opción. No es opcional esto, Josué, no tengas temor. Josué, no desmayes. Josué, sube sí o sí a Jai con todos los hombres de guerra. Ahora bien, mis hermanos, hay órdenes y órdenes. Hay mandamientos y mandamientos. Porque no es lo mismo las órdenes que un capitán puede dar a un soldado raso. Cuando le da una orden, lo que el soldado raso tiene que hacer es obedecer las órdenes de su capitán. Pero en esa orden del capitán al soldado raso no hay en ningún momento una intención de dar ánimo y de dar aliento a ese soldado. No es así cuando vamos a esos 3 imperativos de Dios a Josué. Sí, son 3 órdenes. 3 órdenes que no eran opcionales para Josué. Pero mis hermanos, son 3 órdenes que en el corazón de esas 3 órdenes, no temas, no desmayes, sube. La intención que hay en el corazón de esas 3 órdenes, mis hermanos, es dar ánimo y dar aliento al siervo de Dios en esos momentos. Es dar ánimo a Josué en la situación que se encontraba y enfrentaba y tenía delante de él. Porque acuérdense, mis hermanos, acuérdense de dónde venimos en Josué 7 y el pecado que Acán e Israel cometió. Acuérdense cómo estaba el corazón de Josué y cómo estaba el corazón de todo Israel. El corazón de Josué y el corazón de Israel desfalleció por la derrota frente a Jai. Fíjense en Josué 7, versículo 5. El corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Mis hermanos, no había ánimo, no había aliento en el corazón de Josué ni en el corazón del pueblo de Dios. Faltaba ánimo, faltaba aliento. Acuérdense la oración de Josué frente a Dios cuando se dio cuenta de la derrota que sufrieron contra Jai. Fíjense cómo oró, mis hermanos, Josué. Acuérdense en el capítulo 7, los versículos del 7 al 9. Y Josué dijo, ¡ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo estaba Josué?
¿Se dan cuenta cómo estaba el pueblo, mis hermanos, en Josué 7 por esa derrota frente a esa ciudad? Su corazón, mis hermanos, había desfallecido. Su corazón, mis hermanos, era como agua que uno no podía coger, sino que se escapa, mis hermanos, entre los dedos. Josué oró y dice: ay Señor, ¿qué es lo que ha sucedido? Borrarán nuestro nombre, ¿y qué será entonces de tu grande nombre? Y frente a esa situación, mis hermanos, es que Dios tiene que hablar a Josué. Y tiene que decirle: Josué, no temas, ni desmayes. Sube contra Jai. Y ahí está el ánimo, mis hermanos. Y saben, el ánimo no solamente es en esos 3 imperativos que Dios le dice, sino también en el orden que los dice. ¿Se han dado cuenta? Dios hubiese podido decir: Josué, sube, no temas ni desmayes. Dios hubiese podido decir esto. Y al fin y al cabo el resultado hubiese sido el mismo: sube, no temas ni desmayes. Pero Dios no dice esto, mis hermanos. Dios no da puntadas sin hilo aquí. Antes de decirle a Josué: sube, ¿qué es lo que le dice, mis hermanos? No temas, no desmayes. Cómo esas palabras quizá volvieron a Josué al inicio del libro, mis hermanos, cuando Dios le dice al principio de todo: Josué, no temas ni desmayes. Voy a dar esta tierra que he jurado a mi pueblo. No temas ni desmayes. Y es lo que Dios le dice aquí. Antes de decirle: sube contra Jai, lo primero que hace Dios es quitar el temor de en medio. Es quitar el desmayo, mis hermanos, del corazón de Josué. Y cuando el temor es quitado, mis hermanos, cuando el desmayo es quitado, es entonces, mis hermanos, que Dios le puede decir a Josué: sube. Y mis hermanos, sube por una razón muy clara. Porque te lo he dado todo. Fíjense el versículo 1. Al final, mira: yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Mis hermanos, Dios se lo ha entregado todo a Josué. Le ha entregado lo que es al rey de Jai. Le ha entregado lo que es al pueblo de esa ciudad. Le ha entregado la ciudad, le ha entregado toda la tierra. No temas, ese temor está fuera. No desmayes, ese desmayo está fuera. Sube, te lo he dado todo. Y vas a hacer a esa ciudad y a ese rey lo mismo que le hiciste a Jericó. Fíjense el versículo 2. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Ya hablaremos de esto. Pero fíjense ahora, Dios le ha dado más. Fíjense el versículo 2. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. ¿Se dan cuenta? Dios aquí le dice: es que no solamente te he dado al rey, no solamente he dado lo que es la ciudad, no solamente el pueblo, no solamente toda la tierra, sino que como botín de guerra te lo he dado todo, mis hermanos. Y eso es interesante porque fíjense que es totalmente contrario de lo que Dios estableció en Jericó. ¿Recuerdan, mis hermanos, en Jericó? Dios básicamente declaró la ciudad de Jericó y todo lo que había en ella anatema. Pero aquí no, mis hermanos. Aquí lo que hace Dios es permitirle a Josué y al pueblo que una vez vencida Jai, tomen todo lo que es de Jai como botín de guerra, como botín de victoria. Y eso es algo que la ley permitía. No debían tomarse el botín como objetivo, es decir, la guerra no tenía que tener como objetivo tomar el botín de la ciudad, sino que el botín se tomaba como consecuencia de la batalla y como consecuencia de la victoria. Y eso es de gran importancia, mis hermanos. No se organizaba una batalla y una guerra para tomar los materiales preciosos o las tierras extrañas de otra región o de otro país, mis hermanos. Hoy en día algunos tendrían que escuchar esto. Sino que se tomaba básicamente lo que era ese botín como consecuencia de la batalla y de la victoria. Y eso es algo que la ley, mis hermanos,
permitía. Fíjense lo que Deuteronomio 2, 34 y 35 dicen. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Y Deuteronomio 3 permitía que se tomasen los despojos como lo que era, en cierta manera, el resultado de esa victoria en esa batalla. ¿Por qué Dios, mis hermanos, no lo permitió en Jericó? Y Dios sí lo permitió, mis hermanos, en Jai. ¿Saben por qué? Pues si lo saben, ya saben más que yo, mis hermanos. Porque no lo sé. Pero fíjense, mis hermanos, que Dios en un lugar no lo permite y aquí sí lo permite. Si Acán hubiese tomado del botín de Jai, nada hubiese pasado. No hubiese cometido pecado contra Dios. No hubiese habido esa malversación de los fondos que le pertenecían, mis hermanos, a Dios. Pero debemos saber, mis hermanos, que nuestro Dios es un Dios soberano. Que nuestro Dios, mis hermanos, es un Dios sabio. Y es el Dios que siempre, siempre, siempre actúa consistentemente a quien es Él y a sus propósitos. Dios es inmutable. Y siempre, mis hermanos, va a actuar de manera consistente a su ser y de manera consistente a sus propósitos. Nunca va a actuar contrario a esto. Pero la manera en cómo puede llevarlo a cabo, mis hermanos, puede variar en función de las circunstancias y como Dios determine. Y eso es algo, mis hermanos, que debemos tener en mente. Debemos siempre actuar conforme a los principios bíblicos sin variar ni un solo de esos principios, siendo consistentes a esos principios bíblicos, pero siendo sabios, mis hermanos, de que muchas veces la manera en cómo se lleva a cabo cambiará en función de la situación que Dios determina. Y esto lo veremos sobre todo en la parte mayor de este texto. Pero fíjense, mis hermanos, que lo primero que quiero que noten son esas palabras de Dios a Josué. No temas, no desmayes, sube, mis hermanos. Son palabras de ánimo. ¿Se dan cuenta? Son palabras donde el temor, mis hermanos, es sacado. Donde el desánimo es sacado para que Josué y Israel pueda subir. Ahora bien, ese ánimo cobra mayor fuerza cuando entendemos de dónde venimos. ¿Por qué ese ánimo de Josué no temas? Josué no desmayes. Josué sube, te lo he dado todo. Eso toma fuerza, ese ánimo, cuando entendemos que venimos de Josué 7. Y cuando entendemos, mis hermanos, que Josué 7 y 8 debemos considerarlos de manera conjunta. Porque acuérdense que en Josué 7, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que vimos, mis hermanos? En Josué 7 venimos de la primera derrota que Israel sufrió en la conquista de la tierra prometida. Y fue una derrota, ¿por qué? Fue una derrota, mis hermanos, porque la estrategia militar fue incorrecta. Fue una derrota, mis hermanos, porque se quedaron dormidos algunos de los hombres de guerra. Ni mucho menos, fue una derrota a consecuencia del pecado de Israel, mis hermanos. Fíjense el lenguaje que vimos en el capítulo 7. Los hijos de Israel han prevaricado. Versículo 1 del capítulo 7. Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Versículo 11 del capítulo 7, Israel ha venido a ser anatema. Versículo 12 del capítulo 7. ¿Qué es lo que está diciendo continuamente Josué 7, mis hermanos? Israel ha pecado. Israel ha venido a ser anatema. Israel ha sido infiel. Israel ha roto mi pacto, mis hermanos. ¿Y saben lo que esto podía suponer para Josué? El líder que tenía que llevar a ese pueblo a conquistar, mis hermanos, esa tierra, esa derrota terrible, horrible y triste. Triste porque fue por el pecado del pueblo contra su Dios santo, mis hermanos. Esa derrota horrible y triste hubiese podido llevar, mis hermanos, a Josué a una espiral de decepción. A una espiral de culpabilidad que creciese y creciese sobre sus hombros por el pecado cometido contra su Dios.
Y Josué podía estar diciendo, mira cómo hemos pecado contra Dios. Mira el pecado que hemos cometido y la derrota que hemos sufrido por el pecado en nuestras vidas. Estamos perdidos, no hay nada a hacer. Y aquí viene Josué 8. Y aquí viene Josué 8 y frente a esa derrota por el pecado, viene Dios y le dice, Josué, no temas, no desmayes, sube, porque te he dado toda esa ciudad, a su rey, a su pueblo y a su tierra. Mis hermanos, es como si Dios le estuviese diciendo a Josué, Josué, no temas, no desmayes, sube, porque esa derrota y ese pecado del pasado no rige más tu presente. Mi propósito permanece para los míos. Mis hermanos, esto es de gran ánimo, ¿eh? Y uno se pregunta, ¿por qué Dios puede decirle algo así? ¿Por qué, mis hermanos, Dios puede transformar esa derrota del pecado de su pueblo en ese ánimo, decirle, ese pecado ya no rige más, ese fallo ya no rige más, sube porque te lo he dado todo? Mis hermanos, recuerden cómo acaba Josué 7. ¿Se acuerdan de cómo acabó Josué 7? Mis hermanos, ¿qué es lo que hizo Dios? En Josué 7, Dios, mis hermanos, expuso el pecado. ¿Se acuerdan? Tráeme primero las tribus. Tráeme después de las tribus a las casas, a las familias, a los varones. Y poco a poco Dios va descubriendo el pecado en medio de su pueblo, mis hermanos. Y cuando el pecado es expuesto en medio de su pueblo, ¿cuál era el principal problema que tenía Israel por ese pecado? ¿Se acuerdan? El principal problema no era el pecado en sí, que esto ya era un problema. El principal problema es que la ira del Dios Santo se encendió sobre su pueblo y por eso, mis hermanos, fracasaron. Y Dios al final de Josué 7, ¿qué es lo que hace? Expone el pecado. Y quemando, mis hermanos, a Acán y a toda su familia. Es duro, ¿ya? Pero ¿qué fue esto, mis hermanos? Fue la ira de Dios propiciada por el pecado que Israel había cometido. Y cuando el pecado fue expuesto, el pecado fue expiado y la ira fue propiciada, mis hermanos, Dios se volvió de su ira. Y misericordia y gracia fluyeron nuevamente sobre su pueblo. Ese Dios de Éxodo 34, que es grande en misericordia, clemente, lento para la ira, mis hermanos, ese Dios fue manifestado en Josué 7 y 8. Fíjense, mis hermanos, cómo termina Josué 7. El pecado, que era ese problema principal, fue expiado, removido. Y la ira de Dios, mis hermanos, fue propiciada, removida de encima de su pueblo, de tal manera que ahora el pueblo estaba bajo la misericordia y la gracia nuevamente de su Dios. Y en base a eso es que Dios le puede decir, como ese problema ya está fuera, Josué, ahora no temas, sube, porque ese pecado ha sido perdonado, esa ira propiciada. Ese fracaso ya no rige el presente para mi pueblo. Sube porque mi propósito de dar la tierra sigue adelante. ¿Se dan cuenta qué gran ánimo, mis hermanos? Eso fue de ánimo para Josué. Eso fue de ánimo, mis hermanos, para Israel. Y eso es de ánimo para nuestras vidas. Y es de ánimo para nuestras vidas, mis hermanos, porque debemos ser sinceros. Como hijos de Dios, mis hermanos, nuestro camino hasta la gloria eterna es un camino que caminamos, mis hermanos, en esa doctrina preciosa, pero difícil, de la santificación. Y es un camino, mis hermanos, donde sufrimos a consecuencia del pecado en nuestras vidas, derrotas, mis hermanos, y fracasos.
Sufrimos por el pecado en nuestras vidas, derrotas y fracasos delante de Dios, personalmente y como pueblo, mis hermanos. Y esas derrotas y esos fracasos, mis hermanos, por nuestro pecado, pueden llevar nuevamente sobre nuestros hombros a saltarnos la culpabilidad en nuestras vidas. Una culpabilidad, mis hermanos, que pesa. Y hay cristianos que llevan durante toda su vida la culpabilidad de sus derrotas y de sus fracasos y de sus pecados pasados, mis hermanos, y las llevan sin sentirse perdonados por ellos. Pues déjeme que te diga de que nuestro Dios es un Dios que transforma la derrota por el pecado en victoria. Y aquellos que por la gracia de Dios han nacido de nuevo, y aquellos que por la gracia de Dios han sido salvos y están en Cristo, y el pueblo que por la gracia de Dios ha sido redimido, purificado y está en Cristo, mis hermanos, por ellos Dios ha transformado la derrota del pecado en victoria. Y lo ha hecho de la misma manera, mis hermanos, que lo hizo en Josué 7. Lo hizo a través de aquel que es representante de su pueblo, de la tribu de Judá. Lo hizo, mis hermanos, exponiendo y expiando el pecado de su pueblo y propiciando su ira en aquel que es su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y en Cristo Jesús, mis hermanos, mis miserias, mis derrotas, mis pecados, mis hermanos, pertenecen a Cristo Jesús en aquella cruz. Y en aquella cruz, por arrepentimiento y fe, mis hermanos, lo que hizo Dios fue expiar mis derrotas, expiar mis miserias, expiar mis pecados, propiciar su ira para que la justicia y la misericordia de Dios fluyesen al pecador, mis hermanos, arrepentido. Aquel que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que, mis hermanos, nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y esta es la manera, ¿saben que esta es la manera en cómo Dios, mis hermanos, convirtió la derrota por nuestras miserias y por nuestros pecados profundos, lo convirtió, mis hermanos, en victoria en nuestro Señor Jesucristo, porque perdonó nuestros pecados en Él. Y en Cristo Jesús, mis hermanos, Dios sigue diciendo: mi hijo, si hay pecado, arrepiéntete. Acude a Cristo, porque en Él expié ese pecado. En Él propicié mi ira. Él llevó la culpabilidad por tus pecados. Mi hijo, no vuelvas a cargar sobre tus hombros lo que Cristo ya llevó en la cruz. Porque has sido en Él perdonado, y eso no rige tu presente. Lo que rige tu presente es que mi plan de dar mi herencia a los que son míos sigue adelante. Mis hermanos, esto es de gran ánimo. Esto es de gran ánimo para nuestra vida, de saber de que nuestro Dios es un Dios que transforma la derrota del pecado en victoria en Cristo Jesús. Y lo hace con medios sorprendentes, Fíjense, esto es la segunda cosa que vemos en nuestro texto, los medios usados para convertir la derrota en victoria. Y fíjense, cuando nos preguntamos cuáles son los medios usados, fíjense que lo que vemos aquí es que Dios usa medios ordinarios para sus propósitos. Y esa es la sección que va de los versículos del 2 al 29, por lo tanto es la sección prácticamente más larga, pero es fácil de explicar porque es muy narrativa y nos damos cuenta de lo que sucede aquí. De la sección de los versículos del 2 al 29, fíjense, ahora nos encontramos el medio que Dios va a usar para ir de la derrota de Josué 7 contra Jai a la victoria de Josué 8. Y ese medio es un medio muy claro. Es el medio, mis hermanos, de la emboscada. Es una estrategia militar, la emboscada. Y fíjense que toda esta sección podría resumirse en esta sola palabra, la emboscada. Es la emboscada de Dios. El término emboscar o emboscada, mis hermanos, aparece en el versículo 2, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 19, 21. No canten bingo, ¿ya, mis hermanos? Fíjense, aparece en todos estos versículos. En 28 versículos, 9 veces se repite lo que es la palabra emboscada. Por lo tanto, el porcentaje es elevado. Y esto nos muestra la estrategia militar, el medio ordenado por Dios
para ir de la derrota contra Jai a la victoria contra Jai. Y fíjense que es el medio ordenado por Dios. Fíjense lo que dice, mis hermanos, en el versículo 2 de Josué 8. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Fíjense al final del versículo 2. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. ¿Quién le dice esto a Josué? Se lo dice Dios. Por lo tanto, es la emboscada de Dios. Es el medio ordenado por Dios para que ahora tengan victoria sobre Jai. Pondrás emboscada a la ciudad detrás de ella. Y eso es lo que sucede, mis hermanos. Va Josué y habla con los hombres de guerra y les dice que por la noche, por lo tanto van a estar cubiertos por el manto de la noche para que no los vean, mis hermanos. Van a tener que coger 30,000 hombres, ir detrás por la noche, detrás de Jai, y quedarse detrás de Jai, no muy lejos y preparaditos para cuando llegue el momento. Entre Jai y Betel, ahí estaban situados esos hombres para la emboscada. Fíjense lo que dice el versículo 9. Entonces Josué envió y ellos fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Fíjense que el versículo 12 menciona otra cantidad. Fíjense el 12. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Y aquí es donde hay un gran debate en ese texto. Si esos 30,000 hombres del versículo 9 son los mismos que los del versículo 12 o son dos emboscadas distintas. Y hay un gran debate y discusión, mis hermanos, y por amor a ustedes, por amor al tiempo y por el calor, mis hermanos, no se lo voy a explicar. Si alguien quiere saberlo, me lo pregunta y les daré las referencias donde pueden leer esto. Pero fíjense, mis hermanos, qué es lo que sucede aquí. Bueno, hay un grupo que va de emboscada. Inténtenme, esto es una estrategia militar, y quiero que se queden con esto. Es una estrategia militar común. Es una estrategia militar ordinaria. Es una estrategia militar que hoy en día todavía se usa en los ejércitos. Lo que se llama, lo que es la estrategia de pinza o embolsamiento. Después se lo explico un poquito más, ¿ya? Con Hechos, mis hermanos, aprendimos a navegar. Con Josué aprendemos a la batalla, mis hermanos, por si acaso, ¿ya? Pero fíjense, van lo que es ese flanco por detrás de Jai, mis hermanos, y se quedan no muy lejos de Jai por la noche. Y ahora Josué, con el resto de las fuerzas, mis hermanos, se va y se pone delante, mis hermanos, del valle, delante de Jai. ¿Para qué? Para hacer una cobra. ¿Qué es eso de la cobra, mis hermanos? Bueno, pues ya sé que algunos lo saben, ¿ya? Pero básicamente es que cuando los hombres de Jai vean a las fuerzas, mis hermanos, de Josué, ¿qué es lo que van a hacer? Van a salir contra ellos y los de Josué, mis hermanos, fingirán que se escapan. Y Josué sabía que actuarían así porque los de Jai ya habían actuado de esta manera. Fíjense que hay algo que se menciona en nuestro texto, que es la frase como hicieron antes, o literalmente como hicieron en el principio. Utiliza la misma palabra con la que empieza la Biblia, principio. Fíjense que se menciona esto 2 veces. Miren el versículo 5. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes, o en el principio, huiremos delante de ellos. Fíjense el versículo 6. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Es interesante, mis hermanos, Josué actúa en base a la experiencia pasada. La experiencia es un grado, dicen. Pues bien, aquí lo tenía Josué. Estos nos siguieron la primera vez, van a hacer exactamente lo mismo. Pero ¿saben qué? Tengo un título o un apodo para los hombres de Jai. ¿Y saben cuál sería ese apodo para los hombres de Jai? Sería el apodo de siempre se ha hecho así, mis hermanos. Ese apodo. Porque fueron los de la primera vez. Bueno, la primera vez funcionó. Como siempre se ha hecho así, aunque ya sería la segunda, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Cuando vengan, vamos a seguirlo. Sí, mis hermanos, esto de que siempre se ha hecho así, a veces, mis hermanos, no funciona. A veces tiene que cambiarse.
Fíjense que los de Jai habían perdido de vista algo, mis hermanos. Habían perdido de vista dos cosas. Una, que Dios ahora estaba con su pueblo. Y dos, lo que no sabían es algo que menciona el versículo 14, es que había una emboscada. Fíjense el versículo 14. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y el pueblo se apresuraron y madrugaron al tiempo señalado. Los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Por tanto, perdieron de vista, ¿saben qué? Que las circunstancias, mis hermanos, habían cambiado. No eran las mismas circunstancias que las circunstancias de la primera vez, mis hermanos. Y saben, hay una enseñanza aquí. Y la enseñanza, mis hermanos, es que muchas veces o en algunas ocasiones las cosas no pueden ser como la primera vez o como siempre se han hecho, porque a veces las circunstancias cambian. Y mis hermanos, lo que debe regirnos es reconocer los cambios que la mano providencial de nuestro Dios obra. Y permitirnos ver esos cambios, mis hermanos, para entonces actuar en base a los cambios que la providencia de nuestro Dios establece. Bien, eso es lo que había cambiado aquí. ¿Cuál era el propósito de Josué? Vamos para allá. Cuando ellos salgan, la cobra, fingimos que nos vamos y de esta manera vaciamos la ciudad. Removemos los hombres de guerra de la ciudad. Fíjense, esto está claro en el versículo 6. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que, fíjense, los alejemos de la ciudad. ¿Se dan cuenta? Es una estrategia clara. Y esto incluso se utiliza en el deporte, ¿eh? En el deporte, mis hermanos, en el fútbol hay movimientos de jugadores que la única función que tienen es arrastrar a otros jugadores para dejar espacio para que otros puedan entrar. Eso se ve clarísimo en fútbol americano. Es un deporte donde la estrategia, mis hermanos, es vital. Y hay estrategias en fútbol americano, esos que van todos tapados, ahí se dan como que no hubiese un mañana, mis hermanos, ¿ya? Pues básicamente en la estrategia, muchos jugadores lo que hacen es simplemente arrastrar a otros para abrir camino para que, en ese caso el que está detrás, que se llama el running back, pueda, mis hermanos, llevar el balón más hacia adelante. Por tanto, hay movimientos de esto. ¿Es lo que sucede aquí? Fíjense que esto es lo que vemos, mis hermanos, a partir del versículo 10. A partir del versículo 10 es cuando se pone en práctica todo lo que es la emboscada. Del 10 al 17, no vamos a leerlo, es clave. Llegan básicamente los de la emboscada por la noche detrás de Jai. Josué con los hombres de guerra, mis hermanos, se acercan a lo que es Jai. Los hombres de Jai, mis hermanos, ven a lo que es los hombres de Josué y salen a atacarlos y los de Josué fingen, mis hermanos, que se van. Arrastran y vacían la ciudad y entonces los que estaban detrás de Jai, ¿qué es lo que hacen? Entran dentro de la ciudad, la cual estaba vacía. Y le prenden fuego. Y cuando los de Jai ven que su ciudad estaba en fuego, ¿qué es lo que hicieron? Se volvieron para ir, pero no pudieron ir a ningún sitio. Porque cuando se volvieron, mis hermanos, los de Josué, que fingieron que se escapaban, se dieron la vuelta y fueron hacia ellos. Y los de Jai, que estaban en la emboscada, que habían entrado en Jai, salieron para ir contra los hombres de Jai. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Les hicieron la pinza. No se les fue la pinza, eso es otra cosa. Les hicieron la pinza, mis hermanos. Les hicieron lo que es la estrategia militar que se llama el embolsamiento. Los embolsaron. De tal manera que los enemigos quedaron entre dos flancos distintos. Un flanco que venía de Josué y un flanco que venía de los de la emboscada, mis hermanos. Y si quedaron sin poder ir a ningún sitio. Esa es la estrategia militar del embolsamiento. Los acorralas, los encierras y limitas la capacidad de actuación que tienen para responder, mis hermanos. Fíjense, esto es el versículo 20 y 23. Lean sus Biblias. Y los hombres de Jai volvieron el rostro y al mirar he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai.
Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase, pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Mis hermanos, la Biblia es súper emocionante. Fíjense que están viendo, mis hermanos, una estrategia, y repito, una estrategia militar común, una estrategia militar ordinaria. Una estrategia militar usada por ejércitos en aquel tiempo y usada por ejércitos en la actualidad. Un medio ordinario usado por Dios. Bien, se quedan con esto, ¿no? Bien, tomaron al rey de Jai. No le hicieron nada hasta que lo colgaron en el madero. Fíjense que esto era algo, mis hermanos, que la ley establecía. En Deuteronomio lo sabemos, que todo aquel que era colgado en un madero, Deuteronomio 21, era, mis hermanos, maldito. No era maldito porque estuviese colgado en el madero. Estaba colgado en el madero porque había sido maldito por Dios. Porque había cometido un crimen contra Dios. Y no podía dejarse colgado, mis hermanos, tenía que bajarse. Fíjense que esto es lo que sucede aquí con el rey de Jai. Y eso es interesante, porque el rey de Jai era el representante de toda la ciudad. Y lo que se le hizo al rey de Jai es ponerlo bajo la maldición de Dios, el anatema. Es decir, se le hizo al rey lo mismo que se le hizo a Jericó. Esto es algo que Dios determinó. Fíjense que en este texto de Josué hecho la palabra anatema aparece una sola vez. Fíjense en el versículo 26. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. ¿Ven esa palabra destruido? Esa palabra en hebreo es la palabra para anatema, mis hermanos. Por tanto, Jai fue puesto bajo la maldición y el juicio de Dios. Déjenme que les pregunte algo. ¿Dónde está lo extraordinario de esta victoria, mis hermanos? ¿Y saben por qué les pregunto esto? Porque a este punto hemos visto dos victorias frente a dos ciudades en Josué, Jericó y Jai. Y mis hermanos, la de Jericó sí que eso fue un milagro extraordinario. Eso sí. Nada de estrategia militar ordinaria, nada de estrategia militar común. Dar vueltas alrededor de la ciudad y el séptimo día da 7 vueltas, toca las trompetas, chilla y caen, mis hermanos, los muros. Eso sí que es un milagro de Dios. Eso sí que es un obrar extraordinario de Dios. Con Jai, bueno, es una estrategia militar que los ejércitos utilizaban. ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde está lo sorprendente, mis hermanos? ¿Y quieren que les diga algo? Mis hermanos, es tan milagro Jericó como Jai. Porque no nos olvidemos que esa emboscada fue ordenada por Dios. Y mis hermanos, el Dios de nuestra salvación, el Dios que ha decidido dar, mis hermanos, la herencia a su pueblo. El Dios, mis hermanos, que va a llevar a cabo el cumplimiento de sus propósitos, mis hermanos. Es un Dios que lo hace con medios ordenados extraordinarios algunas veces. Mis hermanos, con milagros asombrosos. Pero ese Dios, mis hermanos, de medios extraordinarios y de milagros asombrosos, es el Dios también de medios comunes y de medios ordinarios. Es el Dios, mis hermanos, que fue capaz de extender su brazo poderoso para abrir el mar rojo, pero es el mismo Dios que es capaz de alimentar a las aves de los cielos y vestir los lirios del campo, mis hermanos. Es el Dios que es capaz, mis hermanos, de obrar sus propósitos y coger a alguien que está enfermo y de la noche a la mañana sanarlo, porque Él es nuestro Dios y es capaz de hacerlo, mis hermanos, con medicamentos y las manos de médicos que Él, mis hermanos, ha escogido para que esa sanación se lleve a cabo. Es el Dios de medios extraordinarios, del Dios de medios ordinarios. Y en ambos, mis hermanos, el poder y la providencia de nuestro Dios trabaja, por lo tanto, en ambos casos es milagro y obra de nuestro Dios. ¿Quién hubiese pensado, mis hermanos, que Dios escogería un medio tan ordinario del primer siglo, establecido por el Imperio Romano,
Un medio, mis hermanos, donde nadie vería gloria y victoria, sino que lo único que veían en ese medio, mis hermanos, era vergüenza. El medio, mis hermanos, que el Imperio Romano había establecido para los ladrones y para los delincuentes. Una cruz, mis hermanos, vergonzosa, una cruz de madera, sin gloria, sin victoria, sin poder y con vergüenza, mis hermanos. Y Dios escogió ese medio común de ese imperio romano, mis hermanos, y transformó una cruz vergonzosa en una cruz excelsa, mis hermanos. Y transformó lo que es ese medio, mis hermanos, de esa cruz para transformar la derrota del pecado de su pueblo en victoria en Cristo Jesús para los que se han arrepentido y han creído en Él, mis hermanos. Transformó esa derrota en victoria en ese medio, en esa cruz, venció al pecado, venció a la muerte, mis hermanos, venció a Satanás para y a favor de su pueblo. Mis hermanos, transformó un medio ordinario y común en un medio extraordinario para dar salvación, vida eterna y herencia sublime a los suyos. Nunca te olvides, Dios es capaz y lo hace de obrar en nuestras vidas y en la vida de los suyos para llevar sus propósitos a través de medios que a veces no son nada extraordinarios, pero las manos de nuestro Dios son medios excelsos. Y fíjense que esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué hace que estos medios funcionen? Aunque sean comunes, ordinarios. Mis hermanos, funcionan por la presencia de Dios. Fíjense, esto es muy corto, para llegar al tercer punto, aunque les parezca mentira. Fíjense, mis hermanos, que lo que cambia todo esto es la presencia de Dios. Fíjense que hay la emboscada. La emboscada, mis hermanos, la ordenó Dios, es medio ordenado por Dios. No sabemos si le dio detalles a Josué o si se los dio, no se nos dice en el texto. Josué fue responsable, mis hermanos, de usar ese medio. Pero fíjense que hay en el texto una continua mención de que aquel que entrega la ciudad es Dios. La presencia de Dios está en esa batalla. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 1. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Quién entrega aquí? Es Dios. Fíjense en el versículo 7. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. ¿Quién entrega? Es Dios. Fíjense ahora en el versículo, mis hermanos, 18. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. ¿Quién es la entrega aquí? ¿Quién lo entrega? Es Dios quien entrega, mis hermanos. A través de esa emboscada, la mano que obra la victoria, a través de ese medio común, como ese método o esa estrategia militar, es la mano de Dios. Dios entrega a los enemigos a los pies de Josué y Israel. Y esa mano, mis hermanos, de Dios, la vemos en algo característico en esa sección, mis hermanos. Hay una frase que se repite 3 veces. Si yo predicase de esa sección, quizá la titularía como la lanza de Jehová o la lanza de destrucción, mis hermanos. Porque eso de la lanza se repite 3 veces. Fíjense, mis hermanos, en los versículos del 18 al 29, pero fíjense el versículo 18. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y hubo victoria porque Josué mantuvo esa lanza de la destrucción, y la palabra destrucción les he dicho que es anatema, era la lanza del juicio de Jehová sobre Jai. Hubo victoria porque Josué mantuvo su mano con esa lanza extendida. Fíjense el versículo 26. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los hombres de Jai. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Qué es lo que hizo que un medio ordinario cambiase la derrota en victoria? Fue Dios, mis hermanos. Y es la presencia de Dios que lo cambia todo, mis hermanos. En la Escritura es la presencia de Dios que cambia todas las cosas, mis hermanos. El Edén era lo que era, ¿saben por qué? Porque Dios se paseaba en medio del huerto.
Mis hermanos, Moisés fue capaz de realizar grandes cosas con un palo, con una vara, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Moisés realizó las maravillas de Jehová. Mis hermanos, David fue capaz de vencer a Goliat con una pequeña onda, mis hermanos, y 5 piedras. ¿Por qué? Porque aquel que peleaba la batalla era Jehová, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Dios fue capaz de tomar un medio tan común y terrible como la cruz en el primer siglo, mis hermanos, y transformarlo en un medio excelso. ¿Saben por qué? Porque aquel que estaba colgado en la cruz era nuestro Dios encarnado. Y eso, mis hermanos, cambia todas las cosas. Ni la cruz de la derecha ni la cruz de la izquierda servía de nada, solamente la cruz que estaba en el centro, porque ahí estaba nuestro Dios obrando la salvación, el perdón y la victoria para su pueblo. Mis hermanos, Dios obra sus propósitos a través de medios ordinarios. Tan ordinarios, mis hermanos, como que es capaz Dios de tomar a pecadores como nosotros y por su gracia transformarlos en vasos santificados para la gloria de su nombre y la extensión de su evangelio. ¿Quién se hubiese imaginado esto? ¿Quién se hubiese imaginado, mis hermanos, que nuestro Dios sería capaz de utilizar la locura de la predicación, incluso a través de predicadores sudorosos, mis hermanos, pero ser capaz a través de esa locura de llevar su evangelio, a través de su evangelio llamar eficazmente a los suyos para salvación? ¿Quién se hubiese imaginado que un medio tan común, mis hermanos, como un seminario que hemos empezado aquí, que hay miles, mis hermanos, Dios lo usaría para que una hermana diese hoy el testimonio y dijese, no, es que ahí el Señor hizo algo? Mis hermanos, nuestro Dios es ese Dios que obra a través de esos medios ordinarios. Y Dios nos los ha dado en nuestra iglesia, mis hermanos, pero ¿saben que debemos orar? Orar, mis hermanos, para que la presencia de Dios esté. Porque si no, siguen siendo medios vacíos, sin bendición y sin poder alguno. Por tanto, para terminar, pero a veces las conclusiones son más largas que el otro, ¿eh? Mis hermanos, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta cuando vemos que Dios convierte la derrota en victoria? En especial, mis hermanos, lo que hemos visto, la derrota por el pecado en victoria para los propósitos de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Y fíjense, la respuesta es una vida consagrada a la fidelidad al pacto de nuestro Dios. Fíjense, esto es algo que vemos en los versículos del 30 al 35. Ya hay algunos que dicen que esta sección no encaja en todo esto. Pero no, encaja muy bien, mis hermanos. Encaja muy bien desde Jericó hasta esta victoria contra Jai. Victoria Jericó, derrota Jai, victoria Jai, mis hermanos. Y fíjense que lo que sucede ahora es que se reúne a toda la asamblea de Israel. Fíjense en el versículo 35. Fíjense al final, mis hermanos, del versículo 35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban entre ellos. La congregación de Israel, esto les sonará a algunos. ¿Saben la expresión que aparece aquí? Es el cajal de Israel. A algunos les suena. Es el cajal, toda la asamblea de Israel reunida ahí. No faltaba nadie, mis hermanos. Cuando Dios reúne a su pueblo, nadie puede faltar delante de su Dios. Y ahí los reunió. Y se establece un altar y se hacen sacrificios. No me voy a detener en esto. Esto es lo que mandó Moisés en Deuteronomio 27 del 1 al 13. Léanlo en casa. Hicieron lo que Moisés mandó en la ley. Y ahora quiero que vean algo que es importante en esa sección del 30 al 35. No solamente lo que sucede, sino cómo sucede. Es decir, la estructura que hay. Fíjense lo que se nos dice en el versículo 33. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Fíjense lo que sucede. Mis hermanos, primero nos encontramos que estaban los levitas, los sacerdotes, los jueces, a un lado del arca de Jehová. Pero el arca es descrito como el arca del pacto. Por lo tanto, lo que vemos aquí
es una ceremonia donde Josué va a volver a consagrar al pueblo en fidelidad al pacto con su Dios. Eso es lo que hay aquí. Es una ceremonia de consagración al pacto de Dios, a la fidelidad a ese Dios. Por un lado los jueces, los sacerdotes, el arca del pacto, y por otro lado el pueblo. Una mitad en el monte Gerizim y la otra mitad en el monte Ebal. Y Calvino tiene una frase aquí que me encanta. Dice, lo que podemos ver aquí es al Señor rodeado por todo su pueblo. Dios del pacto está en el centro, rodeado por su pueblo. Y en el monte Gerizim y en el monte Ebal, mis hermanos, es en Deuteronomio 28 donde se leyeron las bendiciones y las maldiciones del pacto. Y eso es lo que sucede aquí. ¿Se dan cuenta del contexto de pacto? Y esto encaja con lo que ha vivido Israel. Mis hermanos, si eres fiel, hay bendición. Si eres infiel, hay maldición. Esto es lo que le dijo Josué en ese pacto. Eso es lo que había vivido Israel. Habían sido fieles, vencieron en Jericó. Habían sido infieles, perdieron ante Jai. Por lo tanto, mis hermanos, es una estructura de que ahora el pueblo es consagrado en fidelidad a Dios. Ahora bien, si yo les pregunto, ¿qué es lo que permitiría a ese pueblo ahora consagrado vivir en fidelidad a su Dios? ¿Y saben qué es lo que es? Fíjense, mis hermanos, la estructura del texto. El versículo 23 es como el pueblo está distribuido. Pero fíjense lo que hay en el 32 y lo que hay en el 34. Fíjense dónde se encierra esta estructura. Fíjense el versículo 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Una copia de la ley de Moisés. Fíjense el versículo 34. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto Moisés mandó que Josué no hiciese leer delante de la congregación de Israel. Mis hermanos, el pueblo en el versículo 33, con el Dios del pacto en medio, está encerrado en los versículos 32, 34 y 35, ¿dentro de qué? ¿Saben dentro de qué? Dentro de la ley de Dios, mis hermanos. Porque era la ley de Dios, era la palabra de Dios, la instrucción que permitiría a Israel vivir en una fidelidad consagrada a su Dios. Era la norma de fe y conducta para el pueblo. La ley de Dios, la instrucción de Dios, la palabra de Dios es lo que permitiría que Israel viviese en consagración, en santidad y en fidelidad a su Dios en esa relación de pacto. Lo que se está haciendo aquí, mis hermanos, es que Dios le está diciendo, Josué le está diciendo, todo lo que ha sucedido hasta aquí es por la fidelidad de Dios. Tu respuesta a lo que has visto y has vivido, Israel, es que debes ser fiel a tu Dios. ¿Cómo? Con esa palabra e instrucción. Todas las palabras, y me encanta lo que dice aquí la Escritura, todas las palabras, ninguna fue dejada fuera de leerse a la congregación de Israel. Ninguna, mis hermanos. Josué no dijo, uy, esta es demasiado larga. Uy, esta no les va a gustar. Uy, esta es muy amarga. No, no, no. Ninguna fue dejada fuera, porque toda palabra de Dios es suficiente y necesaria para el pueblo de Dios. Y mis hermanos, esto es vital para nosotros. Porque el hecho de que nosotros podamos ver en la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, en la obra del Evangelio de Cristo Jesús, que nuestro Dios transformó nuestra derrota del pecado en victoria para darnos la gloria y la herencia final, el gozar de aquel que es precioso para nuestras almas. Por esa obra fuimos llevados a un pacto eterno con nuestro Dios, y la respuesta a esto, mis hermanos, es que por la gracia de Dios debemos ser fieles a ese Dios que nos ha salvado. Y vivir en fidelidad, ¿saben cómo, mis hermanos? Vivir en fidelidad con que ninguna de estas palabras de nuestro Dios sea dejada fuera. Porque todas estas palabras son las que hacen al ser humano suficiente para salvación por fe en Cristo Jesús. Porque es esta palabra, mis hermanos, la que enseña, la que redarguye, la que corrige, la que instruye, mis hermanos, al hombre de Dios y al pueblo de Dios para toda buena obra y en fidelidad a nuestro Dios. El día, mis hermanos, de que una de estas palabras de nuestro Dios sea dejada fuera, no sea expuesta, no sea predicada,
no sea enseñada, ese día será el primer día, mis hermanos, para dar un paso a la infidelidad hacia nuestro Dios. Saben, pueden pedirme lo que quieran, mis hermanos, que sea más largo, que sea más corto, que sea más alto, que sea más bajo, lo que quieran, pero no me pidan que reduzca la palabra, porque no la voy a reducir, mis hermanos. Fíjense que la respuesta era vivir una vida fiel a Dios y un entendimiento claro, un entendimiento de que Dios es fiel. ¿Saben? Todo esto sucede en una región que se llamaba Siquem. ¿Y saben lo que sucedió en Siquem, mis hermanos? En Siquem, fíjense en Génesis 12:6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba en esa tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Esto en Siquem. Fíjense lo que sucede en Siquem con Jacob en Génesis 28:13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, al cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. En Siquem Dios prometió la tierra a Abraham. En Siquem Dios prometió la tierra a Jacob. Y ahora en Josué 8 vemos, mis hermanos, cómo la simiente de Abraham y la familia de Jacob estaban en aquella tierra con una vida consagrada, mis hermanos, a ese pacto. ¿Para qué? Para conquistar la tierra que Dios había prometido. ¿Saben qué muestra esto, mis hermanos? Que Dios es fiel. Y mis hermanos, no hemos cantado todas las promesas del Señor Jesús. Son fortaleza para nosotros, son apoyo y sustento de nuestra fe. Pues esas promesas no han cambiado, Dios es fiel. No hemos cantado que la bondad de nuestro Dios nos acompaña cada día y que tú has sido bueno. Mis hermanos, su bondad no ha cambiado y nuestro Dios es fiel. Él transformó la derrota de nuestro pecado en victoria en Cristo para ser fiel primeramente a sí mismo y darnos esa herencia que Él nos había prometido. Por la gracia de Dios, mis hermanos, mantengámonos fieles a aquel que es nuestro Dios. Vamos a acabar en oración.